What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad a la mente cuántica, el podcast de Vincent Kran. Hoy vamos a viajar a lo temporal y vamos a viajar a lo atemporal a través de la mente. Un nuevo podcast titulado Mentes Atemporales, una serie dedicada a explorar una de las preguntas más radicales de nuestro tiempo. ¿Qué ocurre cuando la conciencia deja de entenderse como un simple subproducto del cerebro y empieza a contemplarse como un factor activo en la experiencia de la realidad? A lo largo de este podcast entramos en territorios donde convergen la física cuántica, la observación silenciosa, la biología cuántica y la no localidad, entre otros. También la resonancia interna y el poder transformador de la atención. No para repetir eslóganes vacíos sobre la manifestación, sino para examinar con profundidad una intuición que atraviesa ciencia, percepción y experiencia directa. Que la calidad de tu estado interior influye en la forma en que vives, interpretas y organizas el mundo. Sí, esto a veces yo lo llamo biohacking, un término actualizado. Los sistemas meditativos, las ideas y conceptos meditativos, incluso los llevados a una actualización desacralizando lo que supuestamente era sagrado, como puede ser un mindfulness, todos al final tienen un componente, a mí me lo parece por lo menos, pánfilo de nivel galáctico. Esto a mí siempre me ha explotado en la cabeza cuando escuché por primera vez La religión es el opio del pueblo, de Marx, y dije, hostia, de cabrón se ha salido solamente con la frase, es para darle un premio. Efectivamente, lo que ocurrió después es que el que es inteligente, bueno, supuestamente inteligente, y identifica esa cosa, se convierte, digamos, en el precursor de un lío de nivel galáctico. Igual de controlador, manipulador y coercionador que el anterior, o por ahí hasta un poquito más. Digamos que es un cambio de dioses, un cambio de sacralidad, de sacro, que nunca fue sacro, en realidad. El ser humano tiene esa tendencia a tener que idealizar, porque si no idealiza y pone a alguien ahí por encima, como que no le salen los números. En este podcast de Mentes Atemporales, que también lo tenéis en inglés, hablaremos del efecto observador, de la intención no local, del lenguaje vibracional, de la quietud consciente, del campo mental, de la sincronicidad y la posibilidad de que la realidad externa no sea algo completamente separado de la arquitectura interna desde la que miramos. Como veréis, todo el tiempo en el canal, en los últimos meses, todo el tiempo los temas están actuando como espejo. Voy a decir, atacando, no me gusta, pero atacando el tema de la conciencia, la mente, la vibración, la frecuencia, desde 20.000 frentes, para entrar con todo. Y sí, al final esto es súper sencillo, súper sencillo. Lo que estoy ofreciendo es un abanico de menciones, autores, sistemas, no sistemas, maneras de observar, herramientas de todo tipo. Este podcast no está hecho para entretener a la mente ansiosa con promesas fáciles, que es lo que más nos gusta. Está hecho para detener, observar y comprender. Pero eso depende de cada uno y en realidad nadie puede decirle a otro ni lo que ha de hacer,
podemos tener opinión y listos. Esto, recordarlo, es como, me leo 200 libros, ¿y qué? Llevo 40 años meditando, ya lo he explicado, ¿y qué? Pues nada. Porque tal vez la transformación más profunda no empieza cuando intentas controlar la realidad, sino cuando aprendes a observar sin ruido, sin reacción y sin fragmentación. Si la atención modifica la experiencia, si la conciencia participa más de lo que pensábamos, y si el silencio interior tiene una función creadora, entonces este viaje no trata sobre el universo, trata sobre nosotros, sobre la forma en que percibimos y sobre la realidad que emerge desde esa percepción. Durante siglos, creímos evitar un universo sólido, externo y ya hecho. Un mundo que existía con independencia total de nosotros, como una maquinaria inmensa donde la conciencia apenas llegaba al final para observar lo que ya estaba ahí. Primero estaba la materia, después aparecía el ser humano para completarla contemplándola. Y esa fue la gran seguridad de la física clásica. La realidad era objetiva, fija, predecible, y nuestra mirada no cambiaba nada esencial. Y esto es importante porque en los próximos días, no sé, yo creo que alguno de vosotros seguro que lo conoce, voy a hacer un audio largo que tiene que ver con un documento que apareció en 1986 de una manera extrañísima, fortuita, en una impresora, titulado en inglés Silent Weapons for Quiet War. Silent Weapons for Quiet Wars. Un documento que habla literalmente de armas silenciosas para guerras silenciosas. Y habla del control. 1986, nosotros todavía no estábamos usando Internet. A no ser que trabajaseis para la CIA o una cosa de esas, alguno de vosotros, o para otro. Es decir, todo lo que sabemos hoy de las redes sociales y de las tecnológicas no existía. El documento es tan brutal que merece atención. Lo han tachado de todos los colores, conspiranoico, lo que tú quieras. Yo lo he leído, lo tenéis online porque está en la web, en inglés. Es tan impactante acerca de lo que cuenta, claro, como no, siempre tachado de conspiranoico, y sobre todo pues, lo mencionan muchos autores, como ha sido David Icke, que está calentito, mi amigo, destapando cosas, es brutal. Es tan brutal que es difícil de procesar sin entrar en estados, yo diría que agónicos. Por eso es tan importante, o para mí es tan importante, insistir en la conciencia, en la energía, en la vibración, e insistir en preguntas. Ese documento que lo sacaré mañana pasado, Silent Weapons for Quiet Wars, no nos va a dejar para nada impávidos. Pero esa seguridad de la física clásica empezó a resquebrajarse cuando la ciencia penetró en el mundo subatómico. Allí la realidad dejó de comportarse como una estructura completamente definida. Lo que parecía sólido empezó a mostrarse inestable. Lo que parecía fijo empezó a aparecer como posibilidad. Y fue entonces cuando surgió una de las preguntas más perturbadoras de la física moderna. Einstein, incómodo ante las implicaciones de la mecánica cuántica, lanzó una frase que todavía hoy
actúa como terremoto filosófico. ¿De verdad crees que la luna solo está ahí cuando la miras? La pregunta no hablaba solo de la luna, hablaba del universo entero. Hablaba de si la realidad existe de forma cerrada antes de ser observada, o si la observación participa de algún modo en su manifestación. Y ahí es donde la física cuántica introdujo una sospecha radical. Tal vez el mundo no sea un conjunto de objetos totalmente terminados, sino un campo de posibilidades que necesita observación para definirse. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque si observar no es un gesto pasivo, entonces la conciencia deja de ser una espectadora tardía y empieza a aparecer, o parecer, mejor dicho, una presencia implicada en la forma en que la realidad se organiza. Ya no seríamos simples testigos de un universo concluido, sino participantes dentro de un proceso más abierto, más vivo y más extraño de lo que pensábamos. Aquí nace la fractura central de este episodio. Durante mucho tiempo nos pensamos como espectadores, pero la física cuántica obliga a considerar otra figura, la del observador participante. No significa que la mente invente arbitrariamente el mundo, sino que la realidad, en su nivel más profundo, podría no estar completamente separada del modo en que es observada. Y por eso el verdadero centro de este episodio es la atención. Por eso, el título de este episodio es el efecto del observador cuántico, parte 1 de 3. Voy a tocar tan en profundidad todo que necesito, por cada tema, 3 partes. El efecto del observador, parte 1. Cómo tu atención colapsa la realidad. Repito, y por eso el verdadero centro de este episodio, 1, es la atención. No como simple concentración mental, que no lo es, sino como acto de presencia, como forma de contacto con lo real, como mirada que tal vez no solo registra, sino que también interviene. Si eso es así, entonces ya no basta con preguntarnos qué es el mundo. También debemos preguntarnos desde dónde lo miramos y qué ocurre cuando lo hacemos. Tal vez la realidad no sea una piedra completamente cerrada, sino una relación entre posibilidad y observación. Tal vez no vivimos dentro de un universo totalmente fijado, sino dentro de una estructura más abierta, más sensible. De hecho, hay audios en el canal que he hecho haciendo la pregunta que se hacía un físico de la Universidad de Canadá acerca de si vivimos dentro de agujeros negros, sino dentro de una estructura más abierta, más sensible y menos terminada de lo que creíamos. Y eso es cierto. Y si es cierto, entonces la consciencia ya no puede seguir ocupando un lugar secundario. Ese es el umbral que vamos a cruzar hoy. La realidad quizá no estaba terminada antes de nuestra mirada. Y si eso es verdad, entonces mirar nunca volvió a ser un acto inocente. Vamos a entrar en este primer paso a mirar el universo reloj. Vamos a viajar del universo reloj a el observador. Durante años, la ciencia entendió el universo como una maquinaria perfecta. Un inmenso reloj cósmico hecho de piezas sólidas, causas precisas y movimientos predecibles. Bajo esa visión, heredada en gran parte de la física newtoniana, el mundo estaba ahí, completamente formado, funcionando según leyes físicas, con independencia total de quien lo observa. La materia era lo primero, la conciencia venía después. Primero existía la realidad, luego aparecía el ser humano para medirla, describirla y con suerte comprender una pequeña parte de su funcionamiento. Este modelo tuvo una fuerza enorme porque ofrecía estabilidad, certezas casi absolutas, absolutas para ellos. Permitía pensar el universo
como algo objetivo, externo y fiable. Todo encajaba dentro de una lógica clara. Si conocemos las leyes, podemos prever el comportamiento de los cuerpos. La naturaleza era como una gran estructura mecánica y el observador no intervenía en su esencia. Mirar no alteraba el mundo. Observar era simplemente recibir información de algo ya terminado. Esa es la visión de materia primero. La materia es la base de todo. La conciencia no crea, no organiza, no participa de formas profundas. Solo aparece al final del proceso, como una consecuencia extraña surgida en ciertos organismos complejos. Bajo este modelo, el ser humano no es un factor constitutivo de la realidad. Es un espectador tardío en un universo que no lo necesita para existir. Esto es importante, porque esto es lo clásico, lo anterior. Y esto ocurre. El ser humano no es un factor constitutivo de la realidad para el sistema newtoniano. Es un espectador tardío en un universo que no lo necesita al ser humano para existir. Pero la física cuántica introdujo una inversión radical. No vino solo a corregir algunos detalles del modelo clásico, vino a poner en crisis la estructura entera. Porque en el mundo subatómico empezó a aparecer una idea profundamente incómoda. La observación no parece ser irrelevante. El acto de medir, de detectar, de extraer información de un sistema, no se limita a registrar lo que ya hay. De algún modo participa en la forma en que eso se define. Y aquí aparece el segundo gran modelo, el del observador primero. El anterior, el observador no pinta un carajo. Y además, el universo pasa de nosotros si nos ponemos flamencos. Este dice que tururú, que el observador es primero. No significa que la mente humana inventa capricho del universo, ni que todo dependa del deseo subjetivo. Significa algo más profundo y más difícil, que la realidad, en su nivel más íntimo, podría no presentarse como algo completamente cerrado antes del acto de observación. Lo que llamamos mundo no sería solo una colección de objetos sólidos esperando ser vistos, sino un campo de posibilidades que se define en relación con la medición. Por eso la metáfora cambia por completo. En la visión clásica, la atención funciona como una linterna, ilumina una habitación que ya existe, con sus muebles, sus paredes y su forma completa. Tú entras, enciendes la luz y simplemente ves lo que estaba ahí desde antes. Pero en la visión cuántica, la atención empieza a parecerse más a un proyector. No se limita a alumbrar una realidad ya cerrada, sino que participa en la aparición de la imagen. No solo revela, también interviene en la forma. Este cambio de metáfora es enorme, porque cambia la posición del ser humano dentro del universo. Si somos linterna, estamos fuera del problema. Si somos proyector, ya no. Si somos linterna, somos herramienta para alguien o para algo. Si somos proyector, ya no. Entonces, nuestra presencia deja de ser secundaria. La observación entra en la ecuación. La conciencia ya no puede tratarse como un mero espectador biológico, sino como una dimensión que obliga a repensar el modo mismo en que la realidad se presenta. Cuando se dice que la realidad es probabilística, lo que se está diciendo no es simplemente que todo es incierto. Se está diciendo algo más preciso y más inquietante, que antes de cierta clase de medición, repito, que antes de cierta clase de medición, un sistema no aparece necesariamente como una cosa ya decidida, sino como un conjunto de posibilidades. No hay un único estado completamente fijado, sino una estructura abierta que admite varias formas de resolución. La realidad en ese nivel no se comporta como una piedra, se comporta más como una pregunta. Y eso altera la idea misma del ser humano. Porque si la observación importa, entonces ya no somos solo criaturas que viven dentro de un universo terminado, somos participantes de un proceso de definición.
Ya no habitamos en un escenario ajeno, sino una realidad cuya aparición está, al menos en parte, vinculada a la forma en que entra en contacto con la observación. Es decir, que marcamos lo que queremos ver y lo expresamos. Y ese es el gran cambio de paradigma. Pasamos del universo reloj al universo abierto. De la materia como fundamento absoluto, a la posibilidad de que la observación tenga un papel estructural. Del espectador pasivo al observador que participa. Y cuando ese cambio se entiende de verdad, ya no solo cambia nuestra idea de la física, cambia también nuestra idea de la vida, de la percepción y de nosotros mismos. Porque si la realidad no está totalmente cerrada antes de ser observada, entonces la conciencia ya no puede seguir siendo un accidente menor. Entonces mirar deja de ser inocente. Entonces la presencia humana entra en el corazón mismo del misterio. Y lo mejor que puedo hacer para explicar estas cosas y ampliarlas es contar los descubrimientos que se han hecho y que muchos ya habéis conocido. Y los vamos a ampliar, pero a tope, para que básicamente los conozcamos todos. Comenzamos con la doble rendija, el experimento que rompe la lógica clásica. Si hubiera que elegir un solo experimento para mostrar hasta qué punto la realidad profunda no se parece a lo que imaginamos, o imaginábamos, mejor dicho, ese experimento sería la doble rendija. Aquí no estamos ante una rareza menor del laboratorio, estamos ante una grieta real en la lógica clásica del mundo, una grieta tan profunda que una vez comprendida ya no permite volver a pensar la realidad del mismo modo. Imaginemos primero lo que ocurriría en un universo completamente clásico. Supongamos que lanzamos pequeñas bolitas sólidas contra una pared con dos aberturas. Si esas bolas atraviesan las rendijas y golpean una pantalla situada detrás, esperaríamos encontrar dos franjas bien definidas, una detrás de cada abertura. La lógica es simple. Cada objeto pasa por un lugar concreto y deja una marca concreta. Eso encaja perfectamente con la intuición mecánica del mundo. Objetos sólidos, trayectorias precisas, resultados previsibles. Esto es importante. Objetos sólidos, una canica, una bola, una piedra, lo que te dé la gana. Trayectoria precisa, dirección precisa, resultado previsible. Ahora bien, la sorpresa comienza cuando en lugar de lanzar pequeñas bolas, lanzamos electrones o fotones. Es decir, componentes fundamentales de la realidad. Si todo funcionara como en el ejemplo clásico, también deberíamos obtener dos franjas. Pero no ocurre eso. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia, una especie de dibujo formado por múltiples bandas claras y oscuras, como si lo que hubiera atravesado las rendijas no fueran pequeñas partículas independientes, sino ondas capaces de expandirse, cruzarse y superponerse unas con otras. Este patrón lo conocemos cuando pensamos en el agua. Si tiras dos piedras a un estanque, las ondas que salen de cada uno empiezan a encontrarse. En algunos lugares se refuerzan, en otros se cancelan. El dibujo que aparece no pertenece a objetos sólidos, sino a comportamientos ondulatorios. Y eso es precisamente lo desconcertante. Los electrones, que también pueden comportarse como partículas, aquí actúan como si fueran una onda extendida. Lo más asombroso de esto es que esto no sucede solo cuando disparamos muchos electrones a la vez. Sucede incluso cuando los lanzamos uno a uno, como si cada electrón de algún modo
no cruzara una sola rendija, sino que existiera en una superposición de posibilidades y atravesara ambas al mismo tiempo. No como una bolita compacta recorriendo una ruta única, sino como una posibilidad distribuida, abierta, no decidida todavía en una sola forma. Os pongo un ejemplo básico para que lo entendáis. Esto último, esto ocurre igual solamente si utilizamos un electrón, ¿no? Uno por uno, sería lo siguiente, para que tengáis una idea visual. Esto es como tirar una única piedra, ¿no? Tiras una piedra al lago, ¡puc! Una, de tu mano, una, ¡pum! Y vieses que golpea, voy a decir, en dos sitios a la vez. Y dice, ¿cómo es posible? Tronco, a ver, ¿qué me he fumado? Que tira una piedra y han aparecido dos ondas expresándose. Esa es la parte que nos explota la cabeza. La física clásica dice que eso es imposible. Yo sé que el ejemplo es súper básico, pero quiero que lo fijéis para poder entrar un poquito más deep, profundo, perdón, que vaya gallito, a esto de lo cuántico. Repito, lo más asombroso es que esto no sucede solo cuando disparamos muchos electrones a la vez, sino incluso cuando los lanzamos uno por uno. Como si cada electrón, de algún modo, no cruzara una sola rendija, sino que existiera en una superposición de posibilidades y atravesara ambas al mismo tiempo. No como una bolita compacta recorriendo una ruta única, que sería lo que he explicado antes, una piedra, pum, golpe, ruta única, sino como una posibilidad distribuida, abierta, no decidida todavía en una sola forma. La cosa es más compleja del ejemplo básico que os he contado. Porque ahí podría ya entrar la atención. Ha caído donde tu atención ha dicho que cayese. Bien, 1000 cosas. Y aquí llega el punto decisivo. Los físicos pensaron, bien, pues vamos a mirar esto. Vamos a colocar un detector para saber por cuál de las dos rendijas pasa realmente el electrón. Un electrón. Y es en ese momento, cuando el universo cambia de comportamiento. En cuanto se introduce un dispositivo de medición, el patrón de interferencia desaparece. Ya no vemos el dibujo propio de una onda. Aparecen dos bandas, como si el electrón hubiera elegido un solo camino y se hubiera comportado como una partícula sólida. Y eso es el escándalo. Sin observación, dispositivo, persona, lo que quieras, observación, el sistema se comporta como una onda de posibilidades, sin observación. A ver, vamos a ponerle un ejemplo más básico también. Tengo una taza de café, estoy solo en mi habitación, no tengo nada, sentado, una taza de café, y la observo, ¿vale? Yo la observo. Como observación, yo observándola, yo puedo ser yo, una persona, un instrumento. Se comportaría como una partícula definida. Ahora me salgo. La cosa es tan seria que ese me salgo personal tiene que darse incluso a muchos metros de distancia del lugar que estás investigando. Bueno, pues sin observación, persona actúa como una onda de posibilidades. Esto a nosotros no es que nos cueste entenderlo porque no es sencillo de entender en principio. Lo que ocurre es que no entendemos
o nos cuesta entender y aplicar qué significa eso en nuestro día a día, en nuestros pensamientos. Esa es la historia. Repito, sin observación el sistema se comporta como una onda de posibilidades, con observación se comporta como una partícula definida. El simple hecho de medir altera el resultado. Y aquí conviene entender algo muy importante. Observar en física cuántica no significa necesariamente mirar con ojos humanos. No se trata de conciencia psicológica en sentido simple. Se trata de medición, de interacción capaz de extraer información del sistema. El detector actúa como una demanda de definición. Obliga a la realidad a responder de una manera correcta. Eso es lo que se llama colapso de la función de onda. Antes de la medición, el electrón existe en un estado de posibilidades abiertas. Después de la medición, aparece un estado definido. El sistema pasa del tal vez al es, de la distribución potencial a la forma concreta, de la ambigüedad cuántica a la determinación visible. Y ahí se rompe la lógica clásica, porque la intuición antigua suponía que las cosas ya eran algo definido antes de que fuéramos a mirarlas. Pero la doble rendija introduce una sospecha insoportable. Tal vez, en el nivel más profundo, la realidad no esté completamente decidida antes de la medición. Tal vez el universo no sea un bloque totalmente cerrado, sino una estructura abierta que solo se resuelve en una forma determinada cuando se le exige una respuesta. Por eso este experimento es mucho más que una curiosidad técnica. Nos obliga a admitir que la realidad en su fondo no funciona como una simple colección de objetos sólidos moviéndose en trayectorias fijas. Hay algo más extraño, más inestable, más vivo, como si el universo conservara su ambigüedad hasta que una interacción concreta le obliga a decidir qué ser. Y esa es la herida que deja abierta la doble rendija, que lo real, antes de ser medido, quizá no sea una cosa terminada, sino una pluralidad de posibilidades en espera de definición. Que observar no sea solo contemplar lo que estaba allí, sino intervenir en el modo en que eso aparece. Que el mundo, en su nivel más íntimo, no sea una piedra, sino una pregunta. Después de esto, la física ya no pudo seguir siendo la misma. Y claro que la física clásica tiene valores y principios aplicables todos los días, por supuesto. Y tampoco puede seguir siéndolo nuestra idea de la realidad. Vamos ahora. Este es el efecto, el experimento perdón, de la doble rendija. Vámonos ahora al potencial y la forma. Superposición, colapso y nacimiento de la realidad física. Después del experimento de la doble rendija, la pregunta ya no es solo qué hacen los electrones, sino qué tipo de realidad permite que eso ocurra. Porque lo verdaderamente perturbador no es el experimento en sí, sino lo que nos obliga a pensar. Nos obliga a contemplar la posibilidad de que antes de la medición la realidad no exista del todo como una forma cerrada, sino como un campo de posibilidades todavía no resueltas. A eso lo llamamos superposición. No es una palabra decorativa ni una rareza técnica. Es una forma radical de describir el estado cuántico antes de que se produzca una medición, superposición. En ese nivel, una partícula no está necesariamente aquí o allí, en un camino o en otro, en un estado o en otro. Está, por decirlo de alguna manera, en una pluralidad de posibilidades simultáneas. No como confusión, sino como estructura real del sistema. ¿Habéis visto la película Mr. Nobody? Pues os invito a que la veáis porque para mí es excelente. Lo cuenta esto de una manera increíble.
Lo cuántico no aparece primero como hecho compacto, sino como apertura. Por eso puede decirse que el tal vez no es una duda humana proyectada sobre la realidad, sino una condición real de la realidad cuántica. Antes de que intervenga una medición, no hay necesariamente una única historia ya decidida. Hay una nube de probabilidad, un abanico de posibles resultados, un estado en el que varias opciones conviven sin haberse reducido todavía a una sola forma visible. Lo que para la mente clásica sería indefinición, para la mecánica cuántica es un estado real. Bueno, tenéis un ejemplo fantástico que podemos utilizar aquí de una situación, coger la que os dé la gana, ¿eh? Que todos hemos tenido una colección, tenemos y tendremos, ¿no? Y mira, ahora que puedes mirarla, la situación en sí, lo que estaba ocurriendo y todo lo que hiciste y cómo pensaste y qué ocurrió después. Y te aseguro que vas a ver unas cuantas posibilidades. Y te aseguro que hay más posibilidades. Y esas posibilidades tienen resultados distintos. Porque esto, que suena chino, es de aplicabilidad cotidiana. Y esto es lo que quiero que entendamos. Aplicación cotidiana. Lo estamos haciendo todo el tiempo, everywhere. Cuando entendamos eso, igual que entendamos qué es la muerte, ya os digo que nos podemos pasar por el arco del triunfo, sinceramente, a todos estos que nos tienen controlados. Nosotros somos partícipes también de esto, ¿eh? Bueno, somos los agentes en realidad. Esto es como la banalización del mal. Esto es como la IA que te habla, que parece que son humanos, pero que ella no tiene. Y te dice, no, yo no soy, pero ha sido creada por humanos. Que quieren controlar lo mismo. El colapso de la función de onda nombra precisamente el paso de ese potencial a una forma concreta. Es la transición desde una pluralidad de posibilidades hacia un resultado definido, desde la probabilidad al hecho, desde el estado abierto al estado fijo. No significa que algo mágico aparezca de la nada, sino que lo que podía manifestarse de varias maneras queda reducido a una resolución concreta cuando el sistema es medido. Y ahí entra la medición como un acto decisivo. Medir no es simplemente mirar algo ya acabado. Medir es extraer información del sistema. Es obligarlo, a responder de forma definida. Es pedirle a la realidad que deje de ser ambigua y se pronuncie. Mientras no hay esa demanda, el sistema conserva su apertura. Cuando la información es arrancada, extraída, aparece la forma. La realidad, por decirlo de alguna manera sencilla, deja de estar en modo posibilidad y entra en modo hecho. Esto destruye lo que podríamos llamar la objetividad ingenua. Esa vieja idea según la cual el mundo ya está completo, bien ordenado y totalmente definido antes de cualquier interacción significativa. Y esto tiene muchas implicaciones con los valores y pensamientos y creencias que tenemos de paranormales. El ser humano solo quiere certeza. Está entrenado para la certeza. Está definido y creado para la certeza. Y cuando quieres certeza, ¿qué ocurre? Que eres medible. Que todo es medible. Y cuando eres medible, ¿qué pasa? Que todo es predecible. Y si eres predecible y eres medible, ¿qué pasa? ¿Quién tiene acceso a la información tuya, diaria, que te puede dirigir? La física cuántica no nos permite seguir pensando así con tanta tranquilidad. Introduce la sospecha de que lo observado y el acto de observar no están tan separados como creíamos, que la realidad no siempre espera como una cosa hecha, sino que en ciertos niveles emerge en relación con la medición. Y aquí es donde el problema deja de ser solo físico y se convierte en existencial.
Porque si los componentes fundamentales de la materia se comportan así, entonces no podemos seguir fingiendo que nuestra propia vida queda completamente fuera de esta cuestión. Tu cuerpo no está hecho de una sustancia ajena al universo cuántico. Está hecho de esa misma materia profunda que antes de ciertas interacciones aparece como potencial, probabilidad y apertura. Verbigracia, por ejemplo, pensamiento. Eso no significa simplificarlo todo y decir que la mente crea cualquier cosa, pero sí significa algo muy serio, que la separación absoluta entre observador y realidad ya no puede seguir pensándose con la vieja inocencia. La gran intuición que empieza a aparecer aquí es esta. Quizá lo real no nace siempre como forma, sino como posibilidad. Quizá la forma es una resolución, no el punto de partida. Quizá el universo es, en su profundidad, no está hecho solo de cosas, sino también de potenciales. Y quizá la observación, entendida como medición, participa en el paso decisivo por el que lo posible se convierte en mundo visible. Ese es el movimiento esencial de este bloque, del potencial a la forma, del puede ser al es, de la nube de posibilidades al hecho físico. Y una vez que esto se entiende, ya no estamos solo ante una teoría extraña de laboratorio, estamos ante una nueva manera de pensar la realidad misma, una realidad menos rígida, menos cerrada y mucho más misteriosa de lo que la vieja física había imaginado. Llevamos dos. Este es del potencial a la forma, la superposición. El anterior, el experimento de la doble rendija. Vamos ahora a otro puntito. El efecto xenón cuántico. De ahí vamos a saltar al tiempo, al pasado, de la retrocausalidad. Retrocausalidad. El efecto xenón cuántico. Cómo la atención persistente congela la realidad. Hasta ahora hemos visto algo asombroso. La observación no siempre es pasiva. Puede intervenir en la manera en que la realidad se define. Pero aquí aparece un paso todavía más inquietante. No solo observar puede colapsar un estado. Observar repetidamente puede impedir que ese estado cambie. Y ahí es donde entramos en el llamado efecto xenón cuántico. En física, este efecto describe una situación muy extraña. Si un sistema cuántico es medido con suficiente frecuencia, su evolución puede frenarse. Es como si la observación constante lo mantuviera atrapado en su estado actual. En lugar de avanzar hacia una transformación natural, el sistema queda retenido, suspendido, inmovilizado por la repetición de la medición. La realidad, por decirlo así, deja de fluir con libertad porque se le exige una y otra vez que confirme lo mismo. Bueno, pues fijaros una cosa, si cogemos eso y lo trasladamos así a nosotros, nos podemos dar cuenta de algo que acabo de decir. Deja de fluir. Nosotros dejamos de fluir cuando tenemos hábitos que repetimos durante años, por educación, por forma, por ADN, por lo que nos dé la gana. Vamos a coger los hábitos que son peculiares, que son de esclavito, de que no nos dan las neuronas y que un día nos explotan en la cabeza y no sabemos por qué, y muchos deciden medicarse, los médicos deciden medicarlos en lugar de responder y preguntarles, pues eso es la historia. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que lo cuántico. Un estado producto de los hábitos repetitivos y repetidos sin día no fluyen. Dan el mismo resultado. La realidad, por así decirlo, deja de fluir con libertad porque se le exige una y otra vez que confirme lo mismo.
Aquí la vieja frase de la olla vigilada nunca hierve deja de ser solo un refrán popular y empieza a aparecer una intuición sorprendentemente cercana a una ley profunda. Cuando observamos sin cesar un proceso, podemos interferir en su despliegue. La atención insistente no siempre acelera el cambio. A veces lo bloquea. Por eso cuando escuchamos a Krishnamurti, lo averiguas, lo descubres y lo miras y le quitas la atención, cuando habla del miedo, por ejemplo, no lo vuelves a mencionar. Fijaros, es que es cuántico, pero como la madre que lo parió. A veces lo bloquea, a veces lo fija, a veces lo obliga a permanecer en la forma que precisamente queríamos superar. Y aquí es donde el tema sale del laboratorio y entra de lleno en la vida cotidiana, porque una vez que comprendemos esta lógica, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas cosas en nuestra vida estamos manteniendo en su sitio por la manera en las que las observamos? ¿Cuántos estados no deseados reciben de nosotros una atención tan constante, tan cargada, tan repetitiva, que terminan quedando fijados por ese mismo hábito de observación? Pensemos en alguien que se despierta cada mañana y lo primero que hace es medir su realidad desde el mismo marco. Mira su deuda, mira su dolor, mira su conflicto, mira su miedo, mira su carencia. No una vez, sino todos los días, toda hora. Y no lo hace desde una observación abierta, sino desde una atención ansiosa, temerosa, confirmatoria. Esa forma de mirar no es neutral. Se parece mucho a una medición repetida que obliga al sistema a seguir diciendo lo mismo. Y esto es cuántico, de la física cuántica, de la mecánica cuántica. Yes. Por eso es tan importante. Por eso para mí, cuando empecé a escuchar lo de la mecánica cuántica, la física cuántica, que me puse a ver ahí hasta vídeos de profesores que estaban online en iTunes del MIT, Levin, creo que es holandés, fantástico profesor. Dije, mierda, esto tiene que ver con nosotros. Para mí fue como descubrir la sanación, como descubrir y quitarme toda la caspa de todos los hijos de puta que había tenido en mi vida dándome órdenes, pero no digo dándome a mí por dándome, lo digo así porque quiero decirlo así, porque me apetece una vez decirlo así, ya nunca más, ¿no? Nunca más. De gente que hubo que por ignorancia nos enseñó así, que por ignorancia nos pegó en colegios, que por ignorancia, algunos porque eran cabrones redomados o cabrones rebordes también. Entonces, para mí, cuando empecé a escuchar esto por primera vez, fue descubrir la salida. Os lo digo en serio esto. Porque ni tenía capacidades para entender la física clásica, ni la sigo entendiendo, ni la sigo teniendo. A diferencia de antes, puedo entender la lógica o acercarme a la lógica del funcionamiento de lo que cuentan. Obviamente no me puedo acercar ni a las ecuaciones, pero ni un centímetro. Pero eso no quiere decir que no podamos desarrollar la capacidad de entender la filosofía del pensamiento que hay detrás de la matemática, de un algoritmo, de una ecuación. ¿Qué significa? Tiene sentido. Lo que pasa es que no nos lo preguntamos. Y sin embargo estamos todos los días conviviendo con eso. Para mí fue el momento de decir, se os acabó el rollo, Margaritos. Porque el rollo es largo, ¿eh? Bueno, el rollo sigue. Y fue el momento en que más comencé a preguntarme. Y luego fui descubriendo muchas cosas, como muchos de vosotros, autores que facilitaban el acceso, autores que empezaban a combinar pensadores antiguos, filosóficos, mentales, espirituales, como tu meditativa, lo que os dé la gana. Y decía, joder, pero si este cabrón estaba contando lo mismo, que se abrieron al entrenamiento mental, abrir el melón. ¿Qué tiene que ver con la física cuántica?
Porque la otra, ese otro melón, era mnemotécnico, memoricón, o sea, de memorización, de esfuerzo, de sacrificio, de orden, de sistema. Era castrador a muerte. Todavía sigue funcionando. Por eso a mí me interesó tanto y me sigue interesando todo esto. La atención ansiosa tiene algo de martillo perceptivo. Golpea una y otra vez sobre el mismo punto, no para liberarlo, sino para confirmarlo. Y cuando eso se convierte en hábito, aparece una especie de bucle. La persona ya no solo tiene un problema, empieza a relacionarse con él de una manera que lo solidifica. Por eso la glándula pineal, con el paso del tiempo, se va haciendo cristalito. Por eso yo dispensa en sus meditaciones, pega esas hostias que son brutales, para hacerlo elástico. Se calcifica. Te hace de piedra. Tu fe te hace de piedra. Tus creencias te hacen de piedra. Entonces eres una piedra andante. Somos. La atención ansiosa tiene algo de martillo perceptivo. Y cuando eso se convierte en hábito, aparece una especie de bucle. La persona ya no solo tiene un problema, empieza a relacionarse con él de una manera que lo solidifica. No porque lo imagine arbitrariamente, sino porque lo atiende siempre desde la misma estructura interna, desde el mismo lenguaje emocional, desde el mismo encuadre mental. Entonces, la observación deja de ser contacto con un hecho y se convierte en un mecanismo de fijación. Si eres un polimaniático, o polimaniática, un freak del control. Y tienes que controlar todo lo que ocurre en tu casa, con los que ocurren en tu casa, desde cómo pones una sartén, desde cómo pones un vaso, desde cómo secas un plato. Tengo ejemplos que son súper comunes. Tío, para. Y eso lo llevas haciendo años. Años. Pues tienes una visión instalada, clásica, de la física. ¿Y eso qué crea? Bloqueo. Y tú te puedes contar las películas de chino y de China que te dé la puta gana y hacer los cursos que te dé la puta gana, perdón, el lenguaje soez. Pero tú no has cambiado nada. Y el gran desafío no es el cursito de saltimbanqui cuántico que acabo de hacer. ¡Ay, qué experiencia más buena que he tenido, tan inspiradora! Ese profesor, esa profesora, que me he tocado. No, mamerdo, no. El gran ejercicio es, hoy por la mañana he vuelto a hacer esa secuencia de los huevos. Sí, pues ahí tengo que trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a poner una cuerda elástica con un botón y cuando me vaya a acercar a decirle al otro que no toque la sartén, que me tire para atrás y que me estrelle contra la pared, sin romperme la cabeza, pero que me diga pinca. Ese es el ejercicio. Pero ¿sabéis qué pasa? Que eso es aburrido, porque eso te quita control. El control de tu mente, del otro. No, esto. Pero hay gente que tiene 20 cabezas flotantes. Si pudiésemos verlo desde otro punto real, igual podemos hacerlo. No tendría una cabeza, tendría 20 ramificaciones de cabeza, cada uno en una habitación, ahí mirando las cosas que hacen los demás y para corregirlas. Eso. Entonces, el autoengaño al que nos sometemos es bestial. Es bestial. No, los cojones. Está en lo cotidiano. Dejaros de rollos. Me encanta, me estoy pensando en lo de yo dispensa. Sí. Y tengo claro por qué. Pero si el asunto está en lo cotidiano, que me va a impactar, ya te digo yo que me va a impactar a cualquiera. Pero, ¿cómo voy a hacer yo esto en lo cotidiano? Porque eso es lo cotidiano. Lo cotidiano. Lo otro es show. Sí. ¿Te puedo valer? Sí. Pero lo cotidiano.
que no nos mola. Pero leemos de todo. Cállate. Una semana sin hablar. 2 días sin hablar. 2 horas sin hablar. Atención ansiosa. Aquí conviene hacer una distinción. No se trata de negar los hechos, no se trata de fingir que el dolor no existe o que el conflicto desaparece por no mirarlo. No, la cuestión es otra. Una cosa es ver un hecho y otra muy distinta es cementarlo mediante una observación habitual que lo confirma una y otra vez en la misma forma. Ver no es lo mismo que fijar. Reconocer no es lo mismo que inmovilizar, perdón. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, confundimos ambas cosas. Os pongo el ejemplo que he puesto varias veces. Si yo estaba en un grupo que me encantaban mis amigos y de repente digo, ya no son mis amigos, por lo que sea, porque digo, bueno, mis amigos tampoco son mis enemigos y me voy, hago mi vida fuera. Pero no los veo y estoy todo el día pendiente de ellos, fíjate tú, yo no he cambiado una mierda. Ese tránsito, esa salida, por eso es lo que acabo de decir ahora. Tiene que ser natural. Y si algo, de amor hacia los demás. Y si no, nada. Pero eso es vital. Porque si no, energéticamente sigues enganchado al pasado. Y no sales de ahí ni de coña. El martillo pilón. Por eso, el gran trabajo está en lo cotidiano. Y por eso a nadie le gusta lo cotidiano. Y por eso andamos buscando fines de semana, extras, momentos especiales que nos conecten con ese momento, que es un momento mentira, de autoengaño. Porque el único trabajo está en lo cotidiano. Pero en cada momento de nuestro día. Al despertar, al hablar, al hacer un café, a mirar al otro, al procesar el primer pensamiento, a cómo me escucho, a cómo me hablo, a qué digo de positivo, a qué digo de negativo. Todo el tiempo. No hay mejor entrenamiento. Y resulta que es gratis. Pero como es gratis es aburrido porque no te da valor, el valor añadido de que alguien te motive, te emocione, te despierte. Somos unos mantecas. Pero claro, cuando entendamos esto, si lo entendemos, en algún momento pues ya no estaríamos aquí, no sé, digo yo. O igual sí. O igual sí. Lo cotidiano. Por eso este bloque es tan importante. Porque introduce una sospecha directa sobre nuestra vida diaria. Tal vez no solo estamos sufriendo ciertas realidades, sino también contribuyendo a que permanezcan fijas por la forma en que las medimos mental y emocionalmente. Tal vez mirar siempre el mismo problema desde el mismo estado, no solo para describirlo, sino que lo que hacemos es participar en su permanencia. Ese es el corazón del efecto Zenón llevado al plano humano. La atención persistente puede congelar, la observación repetida puede inmovilizar y entonces la gran pregunta deja de ser solo ¿qué nos pasa? Para convertirse en otra cosa. Para convertirse en la pregunta ¿de qué manera nuestra mirada, mi mirada, está manteniendo vivo aquello mismo que decimos querer transformar? Cuando esta pregunta entra de verdad en la conciencia, algo empieza a cambiar, porque comprendemos que atender no es inocente y que a veces insistir en mirar una realidad no la resuelve, sino que la sujeta. Y ahora hemos de entrar al tiempo, al pasado y a la retrocausalidad. A esa sensación que tenemos muchas veces en la que el presente parece reorganizar lo que llamamos pasado, si todo lo anterior que hemos contado hoy
ya resulta difícil de aceptar, aquí la incomodidad crece todavía un poquito más. ¿Y por qué no, no? Porque hasta ahora podríamos decir, bien, la observación influye en cómo la realidad se define en el presente, pero el experimento de elección retardada introduce una sospecha aún más perturbadora, que la decisión de observar, tomada ahora, parece afectar la forma en que interpretamos el comportamiento pasado de una partícula. Me explico. Esto fue lo que planteó John Wheeler. La idea expresada de forma sencilla es esta. Una partícula atraviesa un sistema experimental y solo después, cuando en apariencia ya ha realizado su recorrido, se decide qué tipo de medición se hará. Una partícula atraviesa un sistema. Y es después de la ejecución, cuando en apariencia ya se ha realizado su recorrido, la partícula, es cuando se mide. Lo desconcertante es que esa dirección tardía parece determinar si la partícula se comportó como onda o como partícula. Como si el presente no llegara simplemente después del pasado, sino que participara en la forma en que ese pasado queda definido. Esto es una locura. Por eso, cuando en el canal hablo de la no linealidad del tiempo, que es como lo han enseñado, pasado, presente, futuro, aquí esto queda modificado, está interactuando toda vez. De hecho, lo he contado a veces en el canal, está actuando el presente, el pasado, el presente y el futuro a la vez. Se interrelacionan. Esto, para nosotros que venimos de una escuela donde eso nunca nos lo han contado, pues es de fumaos. Pues de fumaos no tiene nada. Aquí es donde aparece la palabra retrocausalidad. No hace falta usarla de manera grandilocuente. Basta con entender la herida que abre. La intuición clásica nos dice que primero ocurre algo y después lo observamos. Primero está el hecho, luego viene la interpretación. Pero en estos experimentos el orden deja de ser tan limpio. La observación no parece limitarse a llegar al final de una historia ya escrita, parece entrar en la manera misma en que la historia queda fijada. Eso no significa que podamos manipular el pasado como si fuera plastilina, ni reescribir arbitrariamente los hechos. Significa algo más sutil y más profundo, que el pasado en ciertos niveles quizá no sea una pieza completamente rígida e independiente de toda observación posterior. Que la realidad no esté organizada como una línea cerrada donde cada momento queda sellado, para siempre de forma absoluta antes de toda medición. Y aquí la cuestión deja de ser solo física para tocar directamente nuestra experiencia humana, porque también nuestra vida está hecha de pasado. Pero no solo de hechos pasados, sino de la manera en que esos hechos son observados, narrados, sentidos e integrados desde el presente. La historia no vive solo en lo que ocurrió, sino en el significado que sigue teniendo ahora. Y ese significado no es fijo, cambia con la mirada, cambia con el estado desde el que recordamos, cambia con la conciencia desde la que volvemos a leer lo vivido. Y lo expliqué muchas veces con el tema de una foto. Me he hecho una foto, me han hecho una foto y el estado mental de ese momento me dice lo que percibo de esa foto. Por ejemplo, mía. He vuelto a ver la foto un mes después y he visto otra foto y otra persona. Pues lo mismo cuando observamos nosotros. Cuando vemos un cuadro, cuando vamos a comer en un restaurante, está marcadísimo por nuestro estado en ese momento. ¡Sin duda! Por eso este bloque es tan poderoso, porque introduce una idea que, sin ser simplista, resulta profundamente transformadora. El pasado podría ser menos rígido de lo que creemos, no en el sentido banal de negar lo ocurrido, sino en el sentido de reconocer que lo ocurrido no llega a nosotros en estado puro, llega atravesado por observación, memoria, interpretación y sentido. Y si la mirada presente organiza el modo en que algo pasado se vuelve real para nosotros, entonces la linealidad clásica empieza a resquebrajarse. La realidad vista así
ya no sería una simple cadena de causas cerradas, sino una estructura mucho más extraña, donde la observación participa no solo en la forma del presente, sino también en la manera en que el pasado queda consolidado como experiencia significativa. Y eso obliga a pensar el tiempo de otra manera, no ya como una fila de instantes muertos que se acumulan detrás de nosotros, sino como un tejido más abierto, más sensible y menos mecánico. Ese es el punto más alto de esta primera parte de este audio. Empezamos cuestionando la solidez del mundo. Después vimos que la observación altera la forma en que la realidad aparece. Luego comprendimos que la atención repetida puede congelar estados. Y ahora llegamos a una sospecha todavía mayor. Quizá la mirada presente no solo participa en lo que ocurre, sino también en cómo queda construido aquello que llamamos pasado. Y os digo una cosa más, y el futuro. Y eso, si eso es así, entonces la gran pregunta ya no puede aplazarse más. Sería, ¿qué clase de observador es el ser humano? ¿Qué tipo de instrumento biológico, energético y perceptivo somos para que la realidad responda de esta manera a la observación? Y aquí es donde comienza la segunda parte del audio. Son 3 partes. Aquí lo dejo abiertecito, preparándonos para lo siguiente. Porque después de preguntarnos qué hace la observación, toca preguntarnos quién observa. Para cerrar este capítulo de hoy, recordar lo siguiente. Después de todo lo recorrido, hay algo que ya no puede volver a verse de la misma manera. La antigua figura del espectador se ha roto. Ya nos resulta tan sencillo pensar que vivimos dentro de un universo completamente terminado, mientras la conciencia se limita a contemplar desde fuera lo que ya estaba decidido. La física cuántica, con todas sus dificultades y matices, ha abierto una grieta irreversible en esta comodidad. Porque si la observación afecta la forma en que la realidad se manifiesta, entonces observar no es un acto inocente. Si la atención puede contribuir a que un estado se defina, si la repetición de la mirada puede fijar ciertas configuraciones y si incluso el pasado parece menos rígido de lo que la intuición clásica suponía, entonces la conciencia ya no puede seguir siendo tratada como un simple efecto secundario de la materia. Aquí es donde la cuestión se vuelve verdaderamente profunda. Ya no estamos hablando solo de física, sino de ontología, de la naturaleza misma de lo real. La observación deja de ser un detalle psicológico o una operación técnica y empieza a aparecer como un acto con consecuencias estructurales. No se trata solo de que vemos el mundo, se trata de que la forma en que el mundo aparece podría no estar completamente separada del hecho de ser observado. Eso significa que la atención adquiere un peso nuevo, ya no como esfuerzo mental, sino como fuerza de solidificación, como presencia que no solo registra, sino que participa en la transición entre posibilidad y forma. La realidad, desde esa perspectiva, deja de parecer un bloque cerrado y empieza a mostrarse como un diálogo extraño entre lo que puede ser y la mirada de lo que se encuentra. Y ese es en el fondo el verdadero umbral de esta serie. No demostrar un dogma, sino dejar abierta una pregunta que ya no puede ser ignorada. Si la observación participa en lo real, entonces la pregunta decisiva no es únicamente qué es la realidad. La pregunta decisiva es esta: ¿qué clase de instrumento es el ser humano para que su atención entre de ese modo en el tejido del mundo? Esa es la puerta que vamos a abrir ahora, porque después de cuestionar la realidad, toca cuestionar al observador. Os envío un abrazo, os doy las gracias por estar. A los nuevos, a los que lleváis tiempo, a los que sois suscriptores, que decidís pagar €1 al mes por escuchar este canal. Gracias, de verdad, de corazón. Mañana más. Chao.